Ahora vamos a exponer la elaboración de una hoja de cálculo para procesar datos de un muestreo por conglomerados en una etapa. Las ecuaciones que utilizaremos han sido expuestas en otro video y en este momento solo recordaremos alguna. Y y j representa el valor de la variable en la unidad de muestreo secundaria j dentro de la unidad de muestreo primaria i. Son los subíndices que la acompañan. La m mayúscula, barra y una virgulilla encima se refiere a una aproximación del número promedio de unidades de muestreo secundarias en una unidad de muestreo primaria. Esto es aproximado con los datos provenientes de la muestra. Esta expresión se utiliza cuando no conocemos la m mayúscula, que es el número de unidades muestrales secundarias en toda la población, que suele ser el caso en aplicaciones forestales, y entonces se tiene que acudir a esta expresión. También expongo en este momento la ecuación que nos permite calcular la varianza de la media a nivel de unidad de muestreo secundaria. En aquel video hemos explicado estas literales. En esta ocasión solo menciono este factor, que está recurriendo a la media, al promedio de unidades de muestreo secundarias por cada unidad de muestreo primaria, y esta m barra se presenta cuando se conoce la m mayúscula, es decir, el número total de unidades de muestreo secundarias en toda la población. Si ese no se conoce, entonces se usa la expresión que recientemente comentamos, que es una aproximación a ese número promedio de unidades de muestreo secundarias por unidad de muestreo primaria, aproximado por los datos que provienen de la muestra. También en esta ecuación, que contiene varios factores en esta expresión, la voy a representar por estos factores a, b, c y d mayúscula. Esta d mayúscula corresponde a la varianza a nivel de total por unidad de muestreo primario. Esos serán los factores para simplificar su expresión. Después la ecuación para representar el tamaño requerido de muestra para satisfacer cierto error tolerable que ha sido dictado con cierta confiabilidad es la que aquí se expone, y también recurriré a expresarla de manera simplificada con estos símbolos. La a minúscula será el numerador, la b minúscula el primer término del denominador, y utilizo la misma literal que he señalado acá arriba, que es la varianza. Empecemos. Esta base de datos, esta hoja de cálculo, tendrá la misma forma que en otras ocasiones hemos utilizado, y tiene tres paneles. Uno, que es donde van a estar los datos crudos, los datos que son medidos. Cada columna corresponde a un conglomerado, y cada celda al valor de la variable medida en cada una de las unidades muestrales secundarias dentro de esa unidad de muestreo primario. Después, lo que aquí se alcanza a ver como amarillo es el proceso de las todavía por conglomerado. Como se ve y se explicará con mayor detalle, son muy pocos los cálculos que se realizan en nivel de conglomerado, pero todavía son para cada uno de los conglomerados, por lo que se vuelven a repetir el número de conglomerados que hayan sido definidos en la primera parte. Finalmente, en este panel vamos a observar las operaciones que se realizan de manera única para llegar a los resultados del procesamiento de datos provenientes de un muestreo por conglomerados. Ahora veámoslo en detalle. El primer panel, repito, contiene la información medida directamente. UMP quiere decir unidad de muestreo primaria. Esta columna contendrá los datos de la unidad de muestreo primaria.
el número de datos puede ser igual o puede ser diferente, como se aprecia aquí. En general, vamos a tomarlo como si fuera diferente. En caso de que sean iguales, las ecuaciones se simplifican, pero la formulación de la hoja permitirá que esa simplificación la haga directamente el procesamiento. Yo he decidido procesar hasta 50 conglomerados. Aquí termina. Unidad de muestreo primaria número 50. También me conviene definir un número máximo de unidades de muestreo secundaria que yo puedo medir en cada una de las unidades de muestreo primarias. Este número máximo también es arbitrario, es el conveniente para que nuestra hoja de cálculos quede funcional. Yo he decidido que sea capaz esta hoja que voy a formular de procesar hasta 200 datos de unidades de muestreo secundarias por cada una de las unidades de muestreo primarias. Recuerden, es 201 porque el primer renglón es el que corresponde a los encabezados. Ahora tengo simplemente números cualesquiera para que me permitan el proceso. En esta parte vuelvo a repetir los encabezados, los 50 encabezados que he decidido desde la unidad de muestreo primaria hasta la unidad, desde la unidad de muestreo primaria 1 hasta la unidad de muestreo primaria 50, porque es para eso, para lo que estoy preparando mi hoja. Recuerden, podría ser 100, 200 o 40, ese número es arbitrario, pero la hoja, si queda adecuadamente formulada, podrá procesar cualquier número igual o inferior al número de columnas que tengamos preparadas. En esta celda para la unidad de muestreo primaria vamos a recoger el número de datos que fueron inscritos en la columna correspondiente. Pongo una condición lógica para que me evite que aparezcan símbolos como el de una división entre cero o el de un error al procesar un dato debido a que alguno de los argumentos no existe. Aquí recurro a probar que si la A2, es decir, allá en la primera columna, en la segunda celda, está vacía, entonces que este cálculo también lo deje vacío, de otra manera que cuente el número de números que haya en la columna correspondiente a la unidad de muestreo primaria, allá donde están los datos crudos, los datos de las mediciones, y que los cuente en el rango que he decidido, que es de la A2 hasta la A201, es decir, hasta para 200 datos. Voy a ilustrar la formulación de esta primera columna, hecha adecuadamente. Al arrastrarla hacia la derecha, quedará cubierto para las 50 columnas que necesito. Después tengo el total por unidad de muestreo primaria, por eso lo simbolizamos como tau i. El total de muestreo, el total de la acumulación de la variable de interés para esa unidad de muestreo primaria. Igual que en el caso anterior, déjenme ver qué está pasando aquí. Formato de celda. Muy bien. Ahí tengo el total, lo calculo de igual manera. Tengo una prueba lógica, pero ahora estoy recurriendo a la celda inmediata superior para comprobar si está vacía, que entonces esta celda quede vacía. De otra manera, que haga la suma, como aquí se ve,
la suma de los números ubicados en la columna correspondiente a la unidad de muestreo primaria 1, los datos correspondientes a cada unidad de muestreo secundaria medida e incluida ahí. Este tercer renglón por unidad de muestreo primaria, vean, es una desviación. Esta desviación es el total por unidad de muestreo primaria que acabamos de calcular, menos M mayúscula I, que es el número de unidades de muestreo secundarias para esa unidad de muestreo primaria, y multiplicada por la media a nivel de unidad de muestreo secundaria. Es decir, este segundo término de esta diferencia, es decir, el valor de referencia con el cual se va a calcular la desviación, la desviación para obtener un cuadrado y luego la correspondiente suma de cuadrados, es el total que debería tener la unidad de muestreo la unidad de muestreo primaria, si tuviera el mismo número de unidades de muestreo primarias que tiene, pero cuyo promedio fuera el promedio general que se tiene para toda la población. Esta expresión elevada al cuadrado nos va a permitir calcular esta varianza a nivel de totales de unidad de muestreo primario. Eso lo corro o lo copio y lo llevo para las 50 columnas correspondientes, lo pego y aparece vacío porque lo he protegido con la prueba lógica, pero cada celda contiene la formulación correspondiente. Vea. Muy bien. Ahora me voy a los cálculos totales, a los cálculos únicos que tengo que hacer para toda la población. El número total de unidades de muestreo primarias en la población, ese es un número que el usuario debe inscribir ahí directamente, debe saberlo. Es el marco muestral definido para las unidades de muestreo primarias. Este otro dato, el número total de unidades de muestreo secundarias en la población, M mayúscula, si es conocido, ahí lo debe inscribir directamente el usuario. Si es desconocido, lo deja vacío. Déjeme regresar un número 500, el número cualquiera, 2500. Aquí quizá me convenga inscribir un comentario que diga: si este dato no se conoce, dejar vacía la celda. Muy bien, ese es un comentario pertinente. Le damos un poco de formato y regresamos a lo que estábamos platicando. Este que está aquí es el número promedio de unidades de muestreo secundarias por unidad de muestreo primaria, M barra, simplemente es M, que está aquí, sobre N, que es esta otra. Es calcular ese promedio directamente. También le he incluido una protección a través de una prueba lógica, como en otras ocasiones, pero hace esa división simplemente. Después, la siguiente celda me refiere el número de unidades de muestreo primarias en la muestra, es decir, es el número de columnas que está siendo utilizado en el primer panel. Acá, este número. En esta ocasión tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O bien, también, para las que tengo un dato en cuanto a M mayúscula I, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está.
Déjenme ver, estoy utilizando esta última referencia, contar las que se tienen desde BA2 hasta CX2, es decir, cuántas de las 50 columnas están ocupadas. Son 10, como ya lo contamos. Después el número de unidades muestrales secundarias en la muestra es simplemente, voy a ocultar estas columnas momentáneamente para que me permita hacer la referencia de manera más inmediata. Ahí está. Recuerden, en esta parte hay celdas, hay columnas ocultas. Acá estoy calculando el número de unidades de muestreo secundarias en la muestra y lo hago mediante la suma de esas correspondientes. Vean, son todos los datos que están en esa fila para las 50 unidades de muestreo primarias. Ahí se acumulan. Quitamos las flechas. Después el número aproximado de unidades de muestreo secundarias por unidad de muestreo primarias. Aquí se alcanza a ver tal vez que tengo M barra gorro, mientras que acá tengo M barra. La M barra gorro la voy a calcular directamente de la muestra. Sin embargo, debido a que en este momento he inscrito acá una M mayúscula que sí conozco, pues entonces esa aproximación no la voy a utilizar. Sin embargo, si ese dato lo borro, entonces se dispara este otro cálculo, que es el número aproximado de unidades de muestreo secundarias por unidad de muestreo primaria basado en la muestra. La expresión es esta: suma dB6 entre dB5, que son los dos datos que acabo de calcular en estas dos celdas inmediatas superiores. Lo dejaré de esa manera o puedo inscribir la M mayúscula. Esta hoja de cálculo tiene esa peculiaridad. Pude haber generado dos hojas de cálculo diferentes, una cuando M mayúscula es conocida y otra cuando M mayúscula es desconocida, pero preferí utilizar la misma hoja simplemente controlando la operación, recurriendo al apoyo de las funciones lógicas como lo he expuesto. Después, aquí tengo el número total de unidades de muestreo aproximado. Esta es la M mayúscula. Esa solo tiene sentido cuando no conozco la M mayúscula. Cuando la conozco, va a estar ubicado en esta celda. Déjenme ilustrarlo. Pongo un número 500, 5000, un número cualquiera, y entonces aquí se calcula y acá deja de calcularse esos valores aproximados. Déjenme poner en este también negritas para diferenciarlo de los de arriba, que son exactos. Muy bien. La suma de los totales por unidad de muestreo primaria en la muestra. La suma de los totales por unidad de muestreo primaria en la muestra. Este es obviamente la suma de las celdas correspondientes, que son las que están en esta fila, los totales I. También lo tengo protegido con una función lógica para que no me marque error. Ya tengo ese, y luego el total estimado para la población es simplemente el dato inmediato anterior por el número de unidades de muestreo primarias que existen en la muestra, representado por N mayúscula, N de nene, y es la que está acá arriba. Muy bien, eso me permite obtener el primer resultado, la media de la variable a nivel de unidad de muestreo secundaria, representada por M gorro, unidad de muestreo secundaria. Este tiene también una función lógica que me permite hacer el cálculo empleando los valores verdaderos, que son estos, o empleando los valores aproximados, que son estos otros. Déjenme borrar este
Entonces, vean, la media de la variable a nivel de unidad de muestreo secundaria. Veamos. La primera parte es simplemente para protegerla con una función lógica. Esta es la operación real que hacemos. Dividimos la suma de los totales por unidad de muestreo primaria en la muestra entre el número de unidades de muestreo secundarias que tenemos en la muestra. Y eso me permite el cálculo de la media de la variable a nivel de unidad de muestreo secundaria. Después este cálculo, que es la suma de cuadrados, que me permitirá tener un estimador de la varianza entre los totales a nivel de unidad de muestreo primaria, es la suma de los correspondientes renglones. Déjenme hacerla un poco más chica para que lo podamos ver. Estos son los sumandos que son acumulados acá, como las fórmulas nos lo indican. Ahí está. Acá se acumulan todos los valores de este renglón. Y hasta ahí necesitamos los datos calculados por unidad de muestreo primario. Regresamos al panel donde estamos viendo el cálculo de los cálculos únicos que necesitamos. Acá tengo la media y de una vez les comento que también calculé el total para la población. El total para la población podrá uno imaginarse por mera intuición que se obtiene multiplicando esta media por unidad de muestreo secundaria por el número de unidades de muestreo secundarias que se tengan. Ese número total de unidades de muestreo secundarias que se tengan es esta M mayúscula, que se habrá de inscribir si se conoce el dato, o bien es este otro M mayúscula gorro, que es calculada con base en la muestra, multiplicada a cualquiera de esos valores multiplicado por la media, me va a dar el total para la población, como lo expongo en esta otra columna. Ya he explicado lo relativo a esta suma de cuadrados. Estos grados de libertad es simplemente el dato que tengo acá arriba. El número de unidades de muestreo primarias en la muestra menos 1 es el denominador de la varianza que hemos mencionado acá y que es expuesto en otro video en cuanto a su ecuación completa, que básicamente es este cociente. Y luego el cálculo parcial de. En las ecuaciones decidí que esta D corresponde precisamente a esta varianza entre totales a nivel de unidad de muestreo primaria, y por eso le menciono aquí como cálculo parcial D es el cociente de los dos valores inmediatos anteriores. Después el parcial C es el recíproco de la n minúscula. La n minúscula es esta celda que está acá arriba, por eso es 1 entre el valor de allá arriba. El parcial, que corresponde al factor de corrección por población finita. Ahí está su expresión. Son los datos correspondientes, todos ellos aquí en la columna DB, y en las celdas 2 y 5, y en la celda 2. Acá están las celdas 2 y 5. Me permiten calcular el factor de corrección por población finita, el recíproco del tamaño de el número promedio de unidades de muestreo primarias, el número promedio de unidades de muestreo secundarias por unidad de muestreo primaria, ya sea el que conocí con base en la M o el que aproximé con base en los valores de la muestra. Esos datos los tengo allá arriba. En cualquiera de los dos casos, vean que aquí ya está elevado al cuadrado. Quizá en esta expresión me conviene poner un 2 ahí y este 2 darle formato de exponente
para que de una vez sepa que está elevado al cuadrado. E igual voy a hacer acá en este otro caso, poner un 2, darle formato de exponente, superíndice, y ahí está. Es decir, esto lo debo elevar al cuadrado porque vean, este es el cálculo parcial A, y en esta expresión acá tengo el cálculo parcial A, que es este, corresponde a esta expresión en la que ya está elevado al cuadrado ese dato. Muy bien, ahora sí verifico que la operación está hecha así, y efectivamente es cualquiera de los dos datos, sea el real o el aproximado, elevado al cuadrado. Esos datos están expuestos allá arriba. Después la varianza de la media a nivel de unidad de muestreo secundaria es una de las expresiones que hemos simplificado con los parciales A, B, C y D. A, B, no están en el orden exacto. Este es el D, que es este de acá arriba, A, B y C. Muy bien. El error estándar o error típico de la media a nivel de unidad de muestreo secundario es simplemente la raíz cuadrada del dato inmediato anterior. Es el que tenemos aquí. La confiabilidad, este es un dato que tiene que dictar alguien. No lo conocemos nosotros de algún cálculo definido, sino que alguien lo decide. En este caso se indica que hay una confiabilidad del 95%, le voy a dar formato de porcentaje, y el valor alfa es el complemento de la confiabilidad. El valor t lo voy a obtener también con una función de Excel que dice inv.t.2 indicando que alfa, el complemento de la confiabilidad, va a estar distribuido en ambos extremos de la distribución de t. Aquí le indico que el alfa, el valor alfa, es el complemento de la confiabilidad y que los grados de libertad son el número de conglomerados menos 1. Pudo haber sido db5, pudo haber sido esta otra celda que ya tenemos aquí calculada, pero recurrí a aquel valor en este momento. El valor t es 2.26. El error de muestreo o de estimación en la unidad de muestreo secundaria es el producto del valor t por el error estándar o error típico de la media a nivel de unidad de muestreo secundario. Es simplemente ese producto, como ahí se indica. Aquí también calculo el error de muestreo o de estimación del total y se calcula exactamente de una manera análoga al total anterior, es decir, este dato, que es a nivel de unidad de muestreo secundaria, se multiplica por el número total de unidades de muestreo secundarias que haya en la población, sea porque se conoce y se haya inscrito allá arriba, o sea porque se aproxima con base en los datos de la muestra como se ha expuesto anteriormente. Enseguida puedo establecer un límite superior para el intervalo de estimación de la media a nivel de unidad de muestreo secundaria y ya podemos estarnos imaginando que eso es la media, que es tenemos el cálculo acá arriba, más el error de muestreo que acabamos de obtener. Igualmente se establece de manera correspondiente el intervalo, el límite inferior del intervalo de estimación, la media arriba calculada menos el error de muestreo apenas calculado recientemente, y con ello también podemos establecer de manera análoga el intervalo de estimación superior para el total y el límite para el intervalo de estimación inferior para ese total de la variable de interés a nivel de toda la población. Después viene una celda que alguien tiene que dictarnos, es el error tolerable,
Déjenme ponerlo, por ejemplo, 3. Recuerden que este dato tiene que estar dado en las mismas unidades en que se está midiendo la variable. Si es volumen de madera, tendrá que ser en metros cúbicos, en lo que se miden los datos para cada unidad de muestreo secundaria, la media misma, y este dato también serían 3, si así lo he dicho en este caso. Ahí le he puesto un comentario y efectivamente dice debe ser en las mismas unidades de medición de la variable. Para eso voy a acudir a otros dos cálculos adicionales, tal como en esta otra expresión lo he indicado, la A minúscula y la B minúscula, que corresponden a los análogos que aparecen en esta expresión. El cálculo parcial A tiene esta estructura, es simplemente el producto de esas dos celdas, db2 por db17, es el producto de db2, es este que está aquí, db2 por db17, ese es el numerador. Después el primer término del denominador es un poquito más implicado, es esta la expresión correspondiente. No voy a entrar al detalle en este momento, pero corresponde a este primer sumando del denominador. Vean que incluye algunos cálculos y están realizados en esta celda correspondiente. La dejo expuesta un momento, hay que elevar al cuadrado varios de los números. Por favor, verifiquemos que esto sea adecuadamente formulado. Si no está así, les ruego me lo comuniquen. Finalmente, el cálculo del número de unidades de muestreo primarias que necesito obtener se calcula con base en esta ecuación, solo que ahora ya tengo los cálculos parciales A, B y D mayúscula. A ellos acudo y aquí queda la expresión de la n requerida. Posiblemente para que la presentación sea más adecuada, ahí inscribiré, déjenme hacerlo acá para que se vea más claramente, redondear punto más para que el redondeo se haga hacia arriba y que el número de decimales sea 0, porque yo quiero un número cerrado de unidades de muestreo secundarias. Ahí está 10. Ahorita aparece 10 precisamente porque el error tolerable que he anotado aquí es aproximadamente el mismo error de muestreo que ya tenemos con base en los números que allá se exponen. Es una manera de comprobar que la formulación es aceptable. Si aquí yo pongo un tamaño de error menor, por ejemplo 1, obviamente, ese no, sino este, error de muestreo tolerable, 1, obviamente el tamaño de muestra crece. Si pongo un tamaño de error 3.5, que es mayor al que ya tenemos, el tamaño de muestra disminuye, lo cual me da la impresión de que la ecuación, la hoja de cálculo está bien formulada. Ahora lo que queda es encontrar muchos ejercicios en diferentes textos, vaciar los datos, comprender los ejercicios, vaciar los datos acá directamente, o bien en este otro panel, porque en muchos textos no vienen los datos iniciales, sino que vienen ya los totales por unidad de muestreo primaria, que van aquí. Ahora sí los voy a exponer, mostrar, son estos números, y estos los que con frecuencia exponen los libros en sus ejemplos. Así que vaciaríamos en el primer panel, o bien en este segundo, los datos correspondientes y verificaríamos si los cálculos que hace nuestra hoja de cálculo son los correspondientes que exponen los
textos que estén bien documentados. Muchas gracias.